Hola, hola. ¿Cómo están mis queridos estudiantes de cuarto básico? Les habla su profesora Paulina, la profesora de ciencias, y el día de hoy vamos a continuar sobre el tema de la unidad 2, ya, de los ecosistemas, reconociendo un poquito más cuáles son los componentes de un ecosistema. Espero que estén todos atentos para comenzar. Muy bien. Continuaremos con el mismo objetivo, el cual es reconocer, por medio de la exploración, qué es un ecosistema y cuáles son los elementos que lo componen, ¿ya? Hay elementos vivos, como los animales, las plantas, etcétera, y los no vivos, que también te doy la pista, tiene que ver mucho con lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos. ¿Qué haremos el día de hoy? La respuesta a esta pregunta está aquí. En primer lugar, vamos a recordar qué fue lo que vimos la última vez. En segundo lugar, vamos a tener nuevos conocimientos, es decir, vamos a distinguir cuáles son los componentes de un ecosistema. En tercer lugar, vamos a generar vínculos con tu libro. ¿Qué quiere decir esto? Que te voy a mostrar en qué páginas de tu libro está la materia de la cual estoy hablando. Y por último, en la finalización, te invito a escribirme si es que tienes alguna duda. Recordemos, ¿qué aprendimos la última vez? Muy bien, aprendimos sobre los ecosistemas y respondimos a la siguiente pregunta. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema, chicos, es un conjunto de diferentes especies que interactúan entre sí. ¿Ya? Generalmente, un ecosistema está formado por diferentes elementos, como los seres vivos, los factores físicos del medio donde viven y las relaciones que se establecen entre ellos. Hoy nos vamos a enfocar en esto último, en por qué elementos está formado. Bien, vamos a los nuevos contenidos entonces. Los componentes de un ecosistema. En la naturaleza, ya, hay diferentes elementos que determinan las características de un ambiente. En el ecosistema, todos estos elementos o estos componentes se relacionan entre sí. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, la diferencia de un ecosistema en la temperatura. Hay ecosistemas que son más cálidos y ecosistemas que son más fríos. También el tipo de suelo. Hay ecosistemas que tienen un tipo de tierra o suelo más fértil, es decir, que propaga o está preparado para generar más árboles, más pasto, más vegetación, u otros que son más áridos, como por ejemplo los desiertos. Ya, este tipo de suelo también determina qué seres o cómo van a ser las relaciones que se dan ahí. Por eso es muy importante. Y por último, la humedad del ambiente. En lugares más húmedos hay más vegetación, hay más musgo, hay más hongos, que son otro tipo de seres vivos que también interactúan y aparecen. Y si no hay tanta humedad, va a ser más seco y también va a depender de qué vegetación crezca o de qué animales estén ahí, etcétera. Entonces, recuerda que los primeros componentes son los elementos que determinan las características del ambiente o de un lugar, ¿ya? Hay dos tipos de componentes, chicos. Los vamos a caracterizar o reconocer de la siguiente forma. Los primeros son los bióticos, los componentes de un ecosistema llamados bióticos, que son los siguientes, son los organismos vivos que influyen en la forma de un ecosistema. Tiene que ver con la flora y la fauna, es decir, con la vegetación y los animales de un lugar y sus interacciones. Acá te dejo diferentes imágenes de la flora y fauna, ¿ya? Es decir, lo biótico son los organismos vivos, es decir, por así decir, los seres vivos de este ecosistema. Al contrario, lo opuesto son los factores abióticos, que son los componentes químicos y físicos sin vida, por medio que también inciden en el ecosistema y como en los organismos. Uno de estos son los que te había nombrado anteriormente, por ejemplo, el suelo, ya el agua, las rocas, también incide mucho en cómo van a reaccionar los factores bióticos. Es decir, si es un lugar donde hay más precipitaciones, los animales o seres vivos que vivan en ese ecosistema tienen que estar preparados para ello. ¿Ya? ¿Te imaginas, por ejemplo, un animal que esté acostumbrado al frío, como los pingüinos,
o los osos polares, viviendo en un lugar o en un ecosistema que esté particularmente cálido, como el desierto de Atacama? ¿Qué pasaría si un oso polar viviera en un lugar tan seco, con tanta temperatura o con un suelo muy árido? No podría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de esta forma entendemos que un ser vivo que está en un determinado ecosistema está ahí porque además ha estado preparado y que de una otra forma los factores abióticos, los factores que no están vivos o que son químicos, lo determinan a actuar de diferentes formas. ¿Ya? Recuerda, lo biótico es lo vivo, los factores vivos, organismos vivos. No pienses solo en animales, porque también las plantas son seres vivos. No te olvides de eso. En cambio, los factores abióticos son los que no tienen vida, pero que también inciden en cómo son estos organismos o cómo funcionan estos organismos. Ya, chiquillos y chiquillas, vámonos entonces a nuestro libro. Vamos a comenzar con Ciencia al Día. Abre por favor tu libro en la página 72 y 73. Bueno, acá está la lección número 1, componentes de los ecosistemas. Recuerda responder el me preparo para aprender, ¿ya? Y acá están las preguntas que tienes que responder tú. En Ciencia al Día vamos a comenzar con las curiosidades. Acá nos habla sobre la adaptación del atún de aleta azul. Oh, ¿cómo se habrá adaptado el atún de aleta azul? Yo no sé. Voy a tener que aprender y estudiarlo un poquito más. Luego estamos en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Vamos a conocer sobre la biomimética, ¿ya? Que es una respuesta, entre comillas, natural a los problemas. ¡Ay, qué entretenido! Y por último, científicos chilenos, tenemos acá a Alicia